Muy bien, mis queridos hermanos, antes de iniciar esta segunda clase, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a tener un minutito, hacer una pequeña pauta para poder hacer uso de la provisión divina de la confesión si es necesario, y después de esto iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Deuteronomio. Estamos viendo las instrucciones de Moisés a su pueblo. Este es el incremento número 143. Estamos aquí, permítanme llevarlos a la diapositiva correcta, que fue con la que terminamos la clase anterior, que es Deuteronomio 10:14, donde Moisés les dice, he aquí que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Y estamos hablando pues de la ética divina, comparada con la ética humana. Y nos damos cuenta, pues aquí como se les enseña en el pizarrón, que la ética divina proviene de afuera del tiempo y del espacio. No tiene condiciones temporales. La que sale de la tierra es temporal, terrenal y finita. Y esta, claro, es variable, cambiable, es subjetiva y no sirve para un periodo de larga duración. Incluso lo que hace es que si tú utilizas la ética del mundo, está comiéndose tu tiempo Satanás y te está robando la herencia. Eso es lo que hace con este sistema, que él te mantiene involucrado con las cosas de este mundo y eso te entretiene y no te das cuenta que el Señor Dios, que es el dueño de todas estas cosas, te está diciendo a ti, que después de haberte comprado con su propia sangre, que vengas a Él para que Él te instruya, para que tengas lo mejor y lo máximo que Él ha preparado para tu vida. Pero en la astucia de Satanás, pues hace que las personas se vayan a la deriva y de esa manera, pues les roba todo lo que Dios les ha dado a ellos. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que todas las cosas se tienen que someter a Dios porque Dios es el creador de todas las cosas. Y después ahora veamos el versículo 15. El versículo 15 dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a ustedes entre todos los pueblos como en este día. Fíjense lo que les dice y aquí tenemos algo muy interesante. Ahora tenemos otra cosa que es terriblemente ofensiva para el hombre moderno y me refiero al exclusivismo de la revelación divina. La revelación divina es exclusiva para los que son llamados por Él. Muy interesante este asunto, porque la mayor parte de la persona dice, ¿cómo puede ser posible que yo no pueda tener de esto? Que tengo que creer como tú crees para poder tener esa información. Eso es una mentira. Eso es lo primero que ellos proponen. Entonces la exclusividad de la revelación niega la inclusión de la incredulidad, niega la inclusión del paganismo. No lo incluye, lo saca a un lado. Y eso es algo muy interesante porque en el futuro, bueno, ya ustedes se dan cuenta que cuando decimos el estudio de los que son las coronas, hay un paraíso en el cielo que es solamente y exclusivamente para los vencedores. Y las otras personas no pueden entrar ahí, son marginadas, aún los creyentes. Van a tener felicidad porque están en el cielo, están con Dios, están aquí en la faz de la tierra también con el Señor, pero son marginados y no pueden entrar a su lugar y a nadie le gusta que lo marginen como ser humano. Entonces el pagano, que es más subjetivo, odia que lo marginen. Y lo que hace la palabra de Dios es que lo margina. No le permite la entrada. Entonces la exclusividad de la revelación niega la inclusión de la incredulidad. Y la incredulidad sigue diciendo que tú no tienes el derecho de imponer tu ética sobre mí. Especialmente en vista de ese rechazo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la presunción de esa declaración? ¿Qué es lo que ellos están pensando? ¿Qué es lo que ellos presuponen con esto? Si alguien te dice eso, si alguien te dice esto que yo les acabo de decir, te lo va a decir a ti y por eso tienes que tener una respuesta. O sea que cuando alguien viene y te diga, tú eres un cristiano y yo no acepto tu ética. Punto. Está bien, hay personas que te lo van a decir. Lo que están diciendo ahí es, y probablemente pues que ellos tampoco lo sepan, no estén al tanto de lo que están diciendo. Y lo que ellos están haciendo es que se están dirigiendo a nosotros como sus compañeros. Y eso es correcto. Pero el asunto es, ¿qué sucede con el compañerismo que ellos asumen? Porque eso es una asunción de ellos. En otras palabras, nosotros hemos tomado un juicio moral y ellos nos aceptan como sus compañeros. O sea que ellos están haciendo algo más que simplemente aceptándonos como sus compañeros. Yo creo que lo perfilen de esta manera, porque nosotros a veces no pensamos así.
¿Ok? Entonces, el asunto es que ellos asumen que la ética que nosotros estamos articulando proviene de nosotros, porque la de ellos proviene de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos creen que como hay tantas diferentes éticas en el mundo, pues esta es una de esas tantas éticas. Y Satanás se ocupa, se encarga de que haya muchísimas, no cientos, miles de puntos de vista diferentes, miles de filosofías, de religiones. O sea que él atrapa a todas las personas con diferentes maneras de pensar. Entonces ellos creen y asumen que lo que tú les estás diciendo a ellos viene de aquí, temporal, terrenal y finito. Esa es la asunción que ellos tienen. Y entonces, y eso evita la pregunta del asunto. Y el asunto es que aquí Dios está hablando. Está hablando por medio de nosotros cuando le hablamos a ellos. Entonces, y si lo ha hecho, entonces no es mi opinión lo que les estoy proponiendo yo a ellos. ¿Se dan cuenta? Eso no es que estemos en el mismo lugar y simplemente que yo estoy proponiendo otra cosa. Le voy a dar un ejemplo muy interesante. Yo creo que con este ejemplo ustedes van a poder ver el asunto claramente. Cuando vas al colegio, por ejemplo, a aprender matemáticas cuando eras jovencito, y tu maestro te dijo 2 y 2 son 4, y te puso 2 peras aquí y 2 peras acá. 2 más 2 son 4. Ahí tienes 4 manzanas, ¿correcto? Y tú le aceptaste el asunto a él, porque ese es tu maestro y tú fuiste ahí para aprender, etcétera. ¿Correcto? Ahora, eso es una verdad, pero no es verdad porque el profesor te las dijo. O sea, esa verdad no salió de ese profesor. Eso es una verdad que existe simplemente aquí en la faz de la tierra, con el sistema que Dios ha creado. Simplemente Él es un vocero que anuncia esa verdad. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros anunciamos la verdad divina. Y esa es una verdad que no se puede cambiar porque es la verdad de Dios. Y de eso se trata la verdad aquí. Entonces, veamos a base de qué. ¿Por qué decimos que la Biblia es tan exclusivista? Bueno, el asunto se remonta a la historia. Y eso es lo que les quiero presentar. Podemos regresar a nuestro marco de referencia. ¿Y qué fue lo que sucedió antes de que Dios llamara a Abraham e Israel a existir? Porque Él llamó a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió? El diluvio. Antes de eso fue el diluvio y teníamos ahí a Noé, ¿verdad? Y la revelación divina estaba disponible a todos los pueblos en ese momento de la historia. Todos sabían que iba a venir un diluvio, pero no hicieron caso. Ellos no hicieron caso, son tonterías, están hablando tonterías. O sea, escuchan la revelación, pero no le hacen caso. Entonces, estaba disponible a todos los pueblos en ese momento de la historia y la Biblia noéica, si le podemos decir de esa manera, que era el arca de Noé, esa era la Biblia noéica, esa era la verdad absoluta de la palabra de Dios para todos los pueblos. ¿Okay? Y porque todo el mundo salió de ese misma arca de ahí en adelante, creo que las demás personas se ahogaron en el mundo. Y todas las generaciones y todos los pueblos salen de ahí, de esas 8 personas. Entonces, o sea que todo grupo de personas, todos los pueblos tenían una sola verdad. Y ahí estaban con Noé. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se fueron a la deriva. Ellos entraron en el paganismo. Teniendo la verdad, se fueron por el paganismo. Eso lo elige el hombre. Quizás a veces el hombre le hace mucho caso a su naturaleza pecaminosa, a sus placeres, a lo que ellos quieren hacer en el momento. Y por hacer lo que ellos quieren hacer, echan a un lado las cosas de Dios. Cuando la ética que te da la prosperidad y la felicidad máxima es de Dios. Y lo que hace Satanás es utilizar tu vieja naturaleza pecaminosa para destruirte. Porque la vieja naturaleza pecaminosa te destruye. Así de simple. Entonces hay que tener eso en mente. Y lo que quiero hacer en estos momentos es ponerles en la pantalla a Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, fuera del tiempo y del espacio, contra toda impiedad e injusticia. Lo que es injusticia es lo que no está en la Biblia. ¿Okay? E impiedad, pues de la palabra de Dios, el amor, viene la piedad. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos saben cuál es la verdad, pero la detienen. No la quieren aceptar porque va en contra de lo que ellos quieren en esos momentos. Yo no voy a dejar lo que tengo para creerte a ti. ¿Verdad? Mira lo que yo he logrado hasta el momento con mi fuerza, con mi astucia, con mis contactos, con mi trabajo. Y ahora tú quieres echarlo abajo diciéndome que tienes algo efímero. Pues para ellos pues las cosas de Dios son etéreas. ¿Verdad? No las pueden ver, entonces me vienes con un cuento de caminos a mí para que yo crea eso y yo me retire de lo que yo he adquirido. ¿Verdad? Si pueden hablar inglés, te van a decir, what's the matter with you? ¿Sí?
¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos que ver eso claramente. O sea que no es verdad que Dios es un Dios cruel. Debemos de dar las gracias que Él decidió hacer algo acerca de este planeta Tierra en el cual nosotros vivimos. Punto. O sea que tenemos que dar las gracias de que por lo menos tenemos algún tipo de revelación, debido a que a nosotros perdimos toda esa información original y la única razón por la cual la tenemos enfrente de nosotros el día de hoy se debe a que Moisés preservó el texto a favor de todas las generaciones venideras mientras Dios trabajaba a través de él. Porque todo eso se perdió en el arca de Noé, se perdió, solamente se transmitía, pero ahora Dios lo plasma con él la información que tenemos que tener nosotros. Bien, ahora Moisés llega al versículo 16 y aquí tenemos uno de los mandamientos que es tan crítico pues en la teología del Antiguo Testamento. De paso, quiero que sepan algo muy interesante. Todas las aseveraciones religiosas se originan del hombre. ¿Vieron eso? Todas. Cuando ustedes van a las universidades en los Estados Unidos, te dicen que no puedes generalizar todas las cosas. Tú no puedes decir nunca que esto es así siempre, porque ellos se basan en el sistema terrenal, temporal y finito. Que hay cambio, siempre hay cambio, no puedes decir que esto es así siempre, porque hay circunstancias que lo hacen cambiar, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos da a saber a nosotros que todas las aseveraciones religiosas se originan del hombre, todas sin excepción. O sea, emanan del tiempo, emanan del espacio, emanan del hombre, emanan del planeta Tierra. Todas las religiones. Pero resulta que la cristiandad y el judaísmo no es una religión, es una relación con Dios. Dios se revela, Dios da la información, Dios da la ética, Dios da la epistemología y da también la metafísica, con la cual nosotros podemos vivir y poder tener la máxima bendición que puede existir en la faz de la tierra. Tú no la puedes encontrar por ti mismo, no lo puedes hacer. Tú no tienes la clave, la llave, tú no tienes la información ni tienes la capacidad para hacerlo. Lo que vas a hacer es que vas a fomentar y vas a desarrollar un sistema nuevo, temporal, terrenal, infinito, el cual te va a producir cierta cantidad de riquezas, pero esas riquezas no te van a dar la felicidad. Las riquezas no dan la felicidad. La salud no te dan la felicidad. Interesante, ¿verdad? Hay una felicidad temporal que tiene que ver con el amor entre marido y mujer. Se da cierta felicidad. Para el incrédulo, esos son los días de tu vida, disfrútalos con la mujer que tú amas. Y tu trabajo, disfrútalo. Eso es lo que te dice el Señor. De ahí para adelante, nada más. ¿Okay? Pero la felicidad divina proviene de Dios y es adquirida por medio de la palabra de Dios y primero tienes que tener la capacidad para recibirla. Entonces todo funciona con capacidad y la capacidad se adquiere. Él nos edifica a nosotros. Entonces, eso que les acabo de decir, que todas las aseveraciones religiosas se originan del hombre, esa es la asunción secreta, lo que asume el hombre secretamente, o sea, todo el mundo lo hace y esa asunción evita la pregunta que nosotros hacemos porque ese es el meollo de lo que está en juego. ¿Vienen todas las aseveraciones religiosas del hombre? ¿Okay? De las religiosas sí, pero de la cristiandad no, porque nosotros no somos una religión. ¿Se dan cuenta? Pero ellos nos tildan como religiosos. Ahora llegamos al asunto de la circuncisión abrahámica. Vamos a hablar de eso un momentito. Y aquí les quiero dar un par de comentarios. Si regresamos, por ejemplo, a la circuncisión física de Abraham, ¿qué tiene que ver la circuncisión física de Abraham con el pacto abrahámico? ¿O cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? Bueno, la promesa fue de una semilla, ¿verdad? De él vendría una semilla. Solamente hablo de una semilla que a la final esa semilla es Cristo, pero la semilla inmediata es su primer hijo. Cuando Abraham tuvo la semilla, no fue Ismael, sino Isaac. ¿Cómo nació Isaac? Bueno, a través de un nacimiento natural. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué fue lo milagroso que ocurrió para que naciera Isaac? Bueno, tuvo que ocurrir algo extraordinario. Tanto Abraham como Sara eran infértiles, porque tenían 90 y pico de años. ¿Okay? No podían tener hijos, no podían dar a luz. Entonces hay algo milagroso que tiene que ocurrir para que ellos lo tengan. Entonces, que la primera persona de esa semilla, que fue el que nació milagrosamente, y es la circuncisión que señala que la iniciación de esa concepción estaba contaminada y tenía que ser tratada. Y esa es la teología de la circuncisión. Porque él solamente puede tener esa relación con ella cuando se circuncida. Ella no se circuncidó él.
La matriz de ella estaba muerta, pero Dios hace que funcionara. ¿Se dan cuenta? Entonces, la reproducción, como se encuentra en el paganismo, era natural. Cuando hablo del paganismo, el paganismo no tiene a Dios, no tiene la distinción entre el creador y la criatura. Es naturalismo. ¿Okay? Eso es lo que estuvimos viendo en el inicio. Y de ahí se sacan una serie de leyes, pero al final nos damos cuenta que son temporales, terrenales y finitas y se derrumban, todas se derrumban. Tienen en su corazón tienen un deseo ardiente de que funcione, pero el tener el deseo que funcione no es suficiente para que funcione. ¿Okay? Entonces, la reproducción, como se encuentra en el paganismo, entonces era natural. Y ese era el motivo por el cual habían orgías en los campos, porque Baal era el dios de la fertilidad. Y era irónico que el pueblo judío hubiera tenido la circuncisión a tan temprana edad para enseñarle al joven que desde el momento que era su esperma estaba contaminado. ¿Okay? Su semilla, su esperma, la palabra esperma en el griego es semilla. O sea, su espermatozoide estaba contaminado y por eso la depravación es parte de la reproducción. ¿Okay? Interesante, ¿verdad? Muy interesante porque nosotros, no importa cuánto tú quieras pelear contra la naturaleza pecaminosa, ahí está, ahí se encuentra. Y es difícil pelear contra la naturaleza pecaminosa. Muy difícil. Incluso a medida que tienes más edad, se convierte difícil en ciertas áreas. Muy difícil. Entonces, es más, todavía estamos dependiendo de la reproducción para reemplazar a la creación. Hoy en día. O sea que la circuncisión testificaba acerca de la separación de los hijos de Abraham, de los demás pueblos, del paganismo. Por eso Dios no quería que ellos se mezclaran con ninguna otra persona, porque iban a permitir la inyección del paganismo dentro de su propio pueblo. Entonces no es porque eran exclusivistas, porque no quiero, sino que él sabía que estas otras personas tenían ese pensamiento pagano. Ahora, si esas personas llegaban y creían en Jehová y se metían a conocer las cosas de Dios, estaba bien. Pero si venían con su manera de pensar, no estaba bien. Ahora, ustedes se dan cuenta de que todo el pueblo judío se mezcla. Todo el pueblo judío sin excepción. ¿Okay? Cuando ustedes tienen ese pueblo, el pueblo judío cuando va, por ejemplo, a Egipto, eran 70. Y salen de ahí millones. ¿Okay? ¿Ustedes no creen que ellos se juntaron con los egipcios? Claro que sí. Claro que se juntaron. Pues viene desde arriba, no se juntó Josué con las reinas de Egipto. ¿Ah? Claro que sí. O sea, siempre se han mezclado. No puede haber, tiene que haber eso, pero el asunto es traerlos a las cosas de Dios. Ellos no se podían casar entre sí mismos sin que la mujer estuviera al tanto de que ese hombre era diferente. ¿Por qué? Porque le ve el falo y se da cuenta de que es una persona circuncidada y que aquí hay algo adicional. O sea que tenía una marca. Ahora, le estoy diciendo todo esto porque vamos a ver estos dos asuntos y apliquémoslos pues espiritualmente, porque les estoy hablando de estos asuntos. Cuando tú circuncidas al corazón, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que has confesado algo. Por eso dice circuncida en su corazón, ¿verdad? Has confesado algo. ¿Qué es lo que has circuncidado? El hecho de que tú tienes que tener la circuncisión del corazón, confiesa que tu corazón es malvado. El corazón del hombre es irremisiblemente pecaminoso, dice la palabra de Dios, es malvado. Entonces, y claro está, depravado también. Busca y le llama la atención las cosas raras. Le llama la atención y le da nota. Y entonces eso es parte de lo que tiene el hombre en sí. Pero se da cuenta de que lo que está pensando está en contra de lo que Dios establece. Por eso es que Pablo dice, pobre de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Verdad? Gracias a Dios que me da en Cristo la respuesta, pues. Entonces la segunda cosa es que cuando son cambiados al trabajar Dios en sus corazones, eso los hace diferentes. O sea que son los mismos dos principios que aplican a la circuncisión física. La circuncisión es análoga a la regeneración en el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa, quita de ti el viejo hombre. Y por eso, pues, después de eso, él dice lo siguiente en el versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Esto es algo interesante porque de nuevo está la política divina. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros regresemos con el Señor, nosotros somos insobornables. ¿Okay? Ya estamos fuera de la carne y la carne ya nos incita a hacer cosas, sino que estamos alambrados con el Señor. Pero aquí lo está diciendo mucho antes, pues antes de la edad de la iglesia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver este asunto.
de paso, la palabra grande que tenemos aquí, Dios es grande, ¿verdad? En el hebreo significa heroico. El Señor es heroico, es un héroe, un Dios heroico, poderoso y temible que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Y después de esto pues entra a la justicia social en el versículo 18. Veamos la justicia social porque de eso se habla mucho el día de hoy. Esta justicia social, aquí la vemos en el versículo 18 y dice, Él hace justicia. Y la palabra justicia en el hebreo es mishpat. Ahí viene la palabra mishpat. Esa es la justicia. Y dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. También les voy a aclarar el asunto del extranjero, ¿okay? Porque es muy importante verlo por lo que está sucediendo el día de hoy, pues en los Estados Unidos con estas grandes caravanas que vienen, etc. Deuteronomio 10:18 dice, después en Deuteronomio 10:19 dice, muestren pues amor al extranjero. La palabra para extranjero en el hebreo es gar, ¿okay? Gar, o ger, perdón, ger. La palabra Germania, que es Alemania, Germania, extranjero. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Entonces, y finalmente en el versículo 20 y 21 dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te llegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, el que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Fíjense todo lo que le está diciendo al pueblo y es interesante notar esto. O sea que no es tan simple como ser caritativo con las personas. De eso no se trata. Esto va a venir después. Aquí hay una caridad para el extranjero. Se encuentra en el versículo 17, dice que no hace acepción de personas ni acepta soborno. ¿Okay? Esto prepara el escenario para el versículo 18. O sea que cuando ustedes vean la palabra justicia o mishpat, por el huérfano y la viuda, esa palabra mishpat significa un caso de ley. Está hablando de jurisprudencia, de leyes. O sea que en el escenario, el versículo 18 tiene que ver con la jurisprudencia, con los casos precedentes o de precedencia, con un procedimiento judicial. Entonces atemos esto con el versículo 17 para que lo entiendan como tiene que ser, porque aquí hay un contexto que él está preparando y le está diciendo. ¿Qué es lo que sucede aquí con Jehová que no toma soborno? Pues tenemos que tener eso en cuenta. Él no afecta los resultados de la corte. O sea, que él no va a tocar un botón y dice, se va a hacer de esa manera. No. Lo que él dice es, administra justicia, mishpat, a favor de los huérfanos y de las viudas. Ah, interesante lo que le está diciendo Dios entonces. Porque nos tenemos que hacer la pregunta de qué era verdad de los huérfanos y de las viudas, que no era verdad con las otras personas. O sea que eso es un subgrupo de personas que tienen unas características especiales bajo la ley. Entonces, es algo que los pone a ellos en desventaja con la justicia, con la mishpat, porque no tenían a nadie que los defendiera y particularmente con la estructura económica que ellos tenían. O sea que ellos no tenían a nadie que los defendiera, ni las viudas ni los huérfanos, ni siquiera podían tener títulos de propiedad a su nombre porque la ley no lo permitía. ¿Okay? La ley mosaica no permitía eso. La tierra era transferida a nombre del hombre, no de los niños ni de la mujer. Entonces tenemos a esta pobre mujer que ha perdido a su marido y ahora, ¿qué es lo que sucede con el título de su propiedad? Bueno, recuerden que la tierra era la herencia y ese era su capital o activo que ella tenía para resolver los problemas. Con la tierra tú podías plantar. Entonces, o sea que económicamente este subgrupo de viudas y de huérfanos eran vulnerables, quedaban muy vulnerables, los cuales los hable vulnerables en el sistema judicial y no tienen a alguien que los proteja. Y por eso Dios administra mishpat. Le está diciendo, ustedes tienen que tener mi nombre enfrente de ustedes al tratar con estas personas. Ojo, que yo soy el Señor su Dios. Entonces fíjense que el sujeto del verbo mishpat es Dios, no los jueces. Le está diciendo los jueces, yo estoy viendo lo que están haciendo con esta gente. Ustedes tienen que tratarla bien. Ahora, este asunto nos va a traer a un lugar muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que cuando la justicia de un país se echa a perder, se destruye el país, cuando no hay justicia. ¿Okay? Y Dios lo ha diseñado de esa manera en su ética. Dios ha diseñado la destrucción de los países porque destruye sus leyes.
Entonces, ahora este asunto se desenvuelve pues con los profetas, porque más adelante la condenación en contra de ciertas prácticas de la nación salen a relucir y los profetas anuncian ese asunto. O sea, se fueron atrás de las viudas y de los huérfanos. Eso es lo que dicen, o sea, le están quitando las propiedades a esta gente que no tiene quien las defienda. Eso era una acusación del sistema judicial que está haciendo los profetas. O sea que era una de las razones por las cuales Dios derribó a esta nación y entraron en la disciplina y los envió al exilio, porque destruyeron la integridad de su sistema judicial. Destruida. Eso es algo que están tratando de hacer ahora en los Estados Unidos. Que yo no sé si ustedes se han enterado de lo que está pasando, pero ellos están tratando de poner jueces que no se guían por la Constitución, sino se guían por su agenda izquierdista, porque ellos quieren tomar los poderes para que ellos puedan legislar. Recuérdense que hay 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces ellos quieren tener los 3 poderes con su gente para legislar la ley, para que esa sea la ley de la tierra. Y una vez que es la ley, pues tú tienes que obedecerla, ¿se dan cuenta? Pero lo hacen ellos no siguiendo la Constitución norteamericana, sino interpretándola como un instrumento vivo. Como un instrumento vivo. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Ah? ¿Se recuerdan en dónde hemos escuchado eso del instrumento vivo? Entonces es vivo, entonces lo puedes cambiar. La hermenéutica complementaria es lo mismo. Tú dices que la hermenéutica es complementaria, entonces tú puedes cambiar ahora las cosas que se encuentran en la Biblia, le puedes añadir, le puedes quitar, porque las cosas varían, las cosas cambian, porque ellos utilizan el sistema variable, temporal y finito. Pero ellos no saben que eso viene de arriba, eso es contundente, eso no cambia, esa es la ética. Entonces, esta nación tenía la ética divina y ellos trataron de cambiar estas leyes, no haciendo caso y enriqueciéndose a sí mismos, o sea, tratando de llevar a ellos la ventaja que ellos querían para tener más cosas. Entonces, o sea que Dios hace hincapié en este asunto y es crítico en la historia del mundo. Este es un modelo para todas las naciones. La integridad de Dios por la integridad del sistema judicial. Si tú destruyes el sistema judicial poniendo personas que tú puedes manejar desde arriba para que legislen a favor tuyo, destruiste el sistema judicial para la nación y se destruye la nación. Entonces ya, por ejemplo, el sistema comunista ya sabe que lo primero que tienen que hacer sin disparar una bala es meter las personas que quieren ellos. ¿Cómo lo haces? Bueno, tú primero que todo vas a amedrantar a los que están arriba, los vas a sacar. Si tú lo persigues con pena de muerte y le dices que le vas a matar a tus hijos, a tus hijas, que te van a quitar todo lo que tienen, bueno, esa persona sabe que la cosa va en verdad y se salen del país o se van, dejan los puestos vacantes y el presidente pone las personas que él quiere, que legislen como él quiere. ¿Se dan cuenta? Se acabó la ley. Ahí no hay ley, ahí no hay nadie que proteja a nadie, sino el sistema está poniendo lo suyo y la Constitución está siendo violada. ¿No hemos visto eso en Venezuela? ¿No lo vimos en Cuba? ¿Ah? ¿No lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos en estos momentos? Lo que pasa es que este señor le está poniendo paro al asunto. ¿Ah? Está buscando jueces que se dediquen a interpretar la Constitución norteamericana, como fue escrita, que tiene un gran trasfondo bíblico de paso. ¿Okay? Entonces, por eso él dice todas estas cosas. Este es un modelo entonces para todas las naciones y es la integridad de Dios por la integridad del sistema judicial. Después de esto dice, ama al extranjero. Entonces ya ven lo que precede a la palabra ama al extranjero. El extranjero era un hombre de negocios que viajaba a través del país y si algo le pasaba a él, si perdía su dinero, no era un asunto tan fácil como ir a una máquina del cajero automático, como hoy en día lo podemos hacer, ¿verdad? O llamar por teléfono que le envían fondos. No, con su tarjeta de crédito, no lo podía hacer. En ciertos momentos, cuando él tenía una pérdida de dinero o algo le sucedía, se le tenía que brindar ayuda y se le tenía que dar comida y ropa. En otras palabras, pues, aquí existe fondos para el bienestar que un hombre judío normal tenía. Recuérdense que los judíos tenían ellos pagaban diezmos adicionales. El diezmo tenía que ver con los impuestos federales. Todos tenían que pagar el diezmo. Esa era la contribución al fisco para que se gobernara el país. Pero también tenían contribuciones voluntarias. Ellos guardaban ese dinero hasta que llegaban acá, pero lo podían utilizar para ayudar al extranjero. El extranjero que venía, que perdía, entonces ellos le daban la mano para que ellos tuvieran y se dieran cuenta pues, de la hospitalidad que tenía ese país. O sea que las pertenencias de caridad tenían que ser abiertas al extranjero, o guerra, o las personas que pasaban por esa tierra. Pero no estaba hablando de una invasión.
a la cañona, que yo entro porque me da la gana y aquí me tienes que aceptar. No, señor, eso no lo acepta ningún país del mundo. Es una locura aceptar eso. O sea que las pertenencias ya tenían que estar abiertas. Ahora, ¿y por qué? Bueno, el versículo 19 dice el por qué. Y aquí les pongo el versículo 19 y el versículo 20 juntos también. Fíjense lo que dice Deuteronomio 19. Muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y después Deuteronomio 10:20 dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te llegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Interesante el asunto, ¿verdad? De paso, aquí hay algo muy interesante. Cuando las personas dicen que no debes hacer juramentos en el nombre de Dios, yo estoy seguro que lo han escuchado, no jures en el nombre de Dios. Bueno, están equivocados. ¿Okay? Porque aquí dice que haga solamente el juramento en su nombre, no en el nombre de dioses falsos. O sea que tú estás comprometiéndote, por ejemplo, en un contrato que tú vas a cumplir algo. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, no lo haces en nombre de dioses falsos. Cuando lo haces, no se hace todo el tiempo, pero es necesario que entendamos que eso es algo que sucede para que las cosas, pues existan estos contratos fidedignos. Ahora, lo que quiero enseñarles es esta diapositiva que tiene que ver con el diseño de Dios para la sociedad. Y esta diapositiva ya la hemos visto anteriormente, pero nos enseña algo que verdaderamente es maravilloso. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, cuando regresamos a este pequeño diagrama que ya hemos estudiado, vemos que ni siquiera hemos llegado a lo que constituye la mano de obra. Ustedes pueden ver que de abajo para arriba no hemos llegado a lo que constituye la mano de obra, sino estamos hablando solamente de la alianza del corazón, que es lo que Él está haciendo. En el diseño divino, la alianza del corazón es a Dios. En el sistema pagano, la alianza del corazón es a sí mismo. ¿Okay? Pero aquí no hemos llegado ni siquiera a la integridad de la comunicación que es consistente con la verdad y tiene que ver con el sistema jurídico. Ni hemos llegado a la mano de obra y a la propiedad. No hemos llegado a eso todavía, estamos solamente viendo la parte de abajo. Yo se los di inicialmente, pero ahora vamos a los detalles, porque esto tiene mucho detalle. Y cuando profundizamos nos damos cuenta de que hay algo verdaderamente poderoso dentro de toda esta instrucción que está dando Moisés. Pero lo que hacemos es que la estamos poniendo en sus lugares apropiados. Ahora, aquí vemos que no hemos llegado pues a la mano de obra, a la propiedad, al matrimonio, a la vida. Todavía estamos aquí abajo en el área del corazón y acabamos de movernos un escalón hacia arriba, hacia la integridad de la comunicación. Los juramentos en el nombre de Jehová involucran a la integridad del lenguaje y el marco es jurídico. ¿Okay? Tú vas a jurar en el nombre de Dios que estás diciendo la verdad y solamente la verdad. Pero eso en los Estados Unidos te pone la mano en la Biblia y levanta la mano. Ahora, tú comprenderás que una persona que no cree en la Biblia levanta la mano y te va a decir lo que le da la gana. No está diciendo las cosas enfrente de él. Tienes que tener una nación que conoce a Dios y que teme al Señor, que te va a decir las cosas como son. Entonces, aquí tenemos que, de manera que una de las funciones sociales principales que comienzan ahora, a medida que subimos la escalera, va a ser la integridad del sistema judicial. Si eso fracasa, entonces el orden de la sociedad también fracasa. Cuando tú pones a tus séquitos, son las personas que te siguen, los adeptos a tu sistema, en los lugares prominentes de juicio, para que ellos legislen a tu favor, se acabó la justicia. ¿Se dan cuenta? Ahora son la justicia para unos cuantos que están arriba, que hacen lo que les da la gana y la ley los protege. ¿De acuerdo? Entonces, claro está, si no tienes el dinero y no eres parte del curubito, no eres parte de esa gente que gobierna, tú estás afuera. A ti te ven un poco más o menos y te van a hacer desastres, básicamente. Entonces, de manera que esa una de las funciones principales es que se mantenga la ley, si no fracasa. Yo no sé si ustedes se recuerdan de algo que ocurrió algunos años atrás aquí en los Estados Unidos. No me refiero a Bernie Madoff, que fue uno de los que hizo un Ponzi scheme que le llaman, que defraudó a las personas por más de 60 billones de dólares. Fue el desfalco más grande que hubo en los Estados Unidos. ¿Okay? Pero no estoy hablando de él, estoy hablando de otra persona que trabajaba para la compañía que se llamaba Goldman Sachs, que es una compañía que es parecida a un sistema bancario, que se dedican a las acciones y a los bonos y a los fondos mutuos. Estamos hablando de instrumentos que se utilizan para hacer dinero. ¿Okay? O venden acciones de compañías, tú las compras y cuando la compañía gana dinero a ti te pagan dividendos. O sea, pero también tienen otros productos que venden como
que le llaman commodities. No sé cómo se dice en español. Commodity, ¿cómo se dice en español? Ah, no sé cómo se diga. ¿Cómo se dice commodities? Lo puedes ver en Google, commodities. Es algo muy interesante. Bienes y servicios. Son bienes y servicios, por eso commodities son las cosas que se producen y tienen un precio muy variable. O sea, es la producción, por ejemplo, de puerco, la producción de grano, la producción de petróleo, la producción de cualquier cosa que se pueda producir. Eso se vende en ese mercado que está en Chicago, ¿verdad? Entonces, el asunto es que este señor que les estoy hablando se jactaba con su novia de que sí, que él había vendido bonos malos a las viudas y huérfanos. Imagínense ustedes, así le dice a la novia. Y eso se sale pues en la defunción que se hizo pues en la corte. O sea, sí pueden ver lo que está haciendo. Él está utilizando una metáfora bíblica para condenarse a sí mismo, porque él sabía que el director ejecutivo era una persona corrupta, de manera que él vendió esos bonos a inversionistas que no sabían nada del asunto y le llamaba a los inversionistas viudas y huérfanos. Eso es lo que él hacía. Productos básicos. Productos básicos. Okay, el mercado de los productos básicos, commodities. Entonces, ese es el tipo de personas que tenemos en nuestra sociedad el día de hoy. Quiero que lo sepan. O sea que todo esto regresa a estos asuntos simples, pero que en realidad no son tan simples, porque esto hay cierta profundidad en este asunto. El asunto es que en el versículo 21, él ha hecho estas cosas y ahora fíjense lo que dice. Que tus ojos han visto. Eso es lo que le dice Moisés al pueblo. De nuevo se los pongo aquí, este versículo, que tus ojos han visto, los tienen en negrita, ¿verdad? Que son estas letras más oscuras. ¿Por qué dice esto? Okay, eso es lo que tenemos que ver en estos momentos. Y en conclusión, en el versículo 20, ¿por qué se supone que él está hablando de números? Aquí está hablando de números. Él hizo cosas grandes y portentosas que sus ojos han visto. En el versículo 20, él está hablando de algo interesantísimo. Y está hablando aquí de lo que pasó, pues que entra un pueblo pequeño y salen millones. De números grandes, de reproducción está hablando. ¿Qué creen ustedes que está pensando Moisés en estos momentos? ¿Y por qué saca el tema a relucir? Él está haciendo esto porque él sabe hacia dónde se está dirigiendo. Porque esto, de todas las cosas ocurridas al final de esta sección, ¿qué es lo que esto nos enseña? Bueno, que Dios es fiel. Básicamente eso es lo que nos está enseñando. Con todas estas cosas, que Dios es fiel. Él tomó a la familia de Abraham y ahora la ha multiplicado para formar una nación entera. Y eso es lo que vemos nosotros aquí en este versículo 22. Versículo 22 dice, cuando tus padres descendieron a Egipto, eran solamente 70 personas. Si tú llevas 70 personas, ¿eran familias de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Eran hermanos y primos. ¿Okay? Hermanos y primos. Hermanos, hermanas y primos, que son los hijos de los hermanos de ellos. Entonces, ustedes saben que esta gente se ha tenido que casar con gente de allá de Egipto. Y pues la traen a la familia, se quedan con la familia, etc. Pero aquí hay algo muy interesante, que dice, cuando tus padres descendieron a Egipto eran solamente 70 personas. Y ahora el Señor tu Dios ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Y hace alusión a las estrellas del cielo porque esta es una de las promesas que Dios le ha hecho al pueblo de Israel, que serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿verdad? Y que Satanás y su organización no podrá contra ellos, no lo va a poder hacer, porque Dios es el creador y Él ve todas las cosas desde el inicio hasta el fin. Entonces, esto es algo muy interesante. Yo sé que ustedes se pueden dar cuenta de este asunto. Él está testificando acerca de la fidelidad de Dios. Él está cumpliendo todas sus promesas. O sea que durante toda esta sección del capítulo 10, esto ocurre y ahora concluye que Dios es fiel. Dice todo esto para decirle, Dios es fiel. Ustedes están siguiendo un Dios fiel, que no falla. Si Él te dice algo, lo va a cumplir al pie de la letra. Entonces tú puedes llevarte eso al banco, como quien dice. Es tuyo, si lo crees. Él te está diciendo que de la parte de Dios, hace exactamente todo lo que dice. Ahora, de tu parte tú puedes proyectar, porque tú no cumples exactamente todo lo que dices. ¿Okay? No porque no quieres, sino porque hay circunstancias que no te lo permitieron, porque tú no puedes controlar todas las circunstancias, en el mejor caso, pues. ¿Okay?
O en el peor caso, porque eres un pícaro y dijiste algo y te quieres salir con la tuya. ¿Verdad? Pero el asunto es que Dios cumple todo al pie de la letra de lo que te ha dicho. Entonces para nosotros, imagínense lo valioso que significa esto para nosotros, o qué es esto para nosotros. Simplemente tienes que saber cuál es la política de Dios y cuáles son sus promesas. Y ahora esas promesas son tuyas. Esas son promesas para mí porque Él lo dijo. Esa es mi promesa, eso es para mí. ¿Sí? Pero para ser tuyas, ¿qué tienes que hacer? Las tienes que conocer. Y si no las conoces, ¿cómo van a ser tuyas? Él quiere que las tengas, porque te ama, porque eres su hijo. Y Él te quiere bendecir. ¿Y qué es lo que espera de ti? Capacidad. Tienes la capacidad, vienen las bendiciones porque vienen. Ni se las tienes que pedir. Vienen a ti porque Él es el Dios Todopoderoso. Y tú eres el recipiente de la verdad. Y donde está la palabra de Dios hay bendición. Entonces, esto, o sea que durante toda esta sección del capítulo 10, Él está enfocándose en la fidelidad del Señor. Y nosotros tenemos que enfocarnos en este asunto. El asunto de quién es Dios, lo que nos ha dicho y lo que ha hecho. Y que si nosotros ponemos nuestros ojos en qué y quién es Dios, en vez de poner los ojos en nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces vamos a poder manejar todas las vicisitudes y las pruebas de esta vida y salir victoriosos. Él nos da la victoria. Ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que nosotros conozcamos estas verdades y que las guardemos en nuestro corazón y que la podamos implementar en nuestra vida. Te pedimos que todo esto cause una producción extraordinaria en nosotros de bien divino para la gloria y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.